primera instancia vamos a hablar de instrumental periodontal, que es un tema que ya ustedes los tienen bastante sabido y aprendido, pues a lo largo de la formación de ustedes, el tercer año ya le empiezan a dar conocimiento acerca de estos. Eh, Después, en segundo lugar, luego del instrumental, vamos a ver la aplicación del instrumental, por lo que vamos a hablar de la instrumentación. Y por ende, cualquier inconveniente que no entiendan o cualquier concepto que por ahí no les cierra, me paran y lo podemos hablar y lo podemos aprender bien. Vamos a intentar mantenernos en el margen de lo que nos da el tiempo, de aproximadamente una hora el teórico. Y bueno, el instrumental periodontal, como siempre les digo, traten e intenten estudiarlo de libros. En este caso, nosotros en la cátedra de periodoncia los tenemos dados en diferentes polillas, donde se va desmenuzando el conocimiento acerca de los instrumentales. Y tomamos como referencia, como siempre les explico, al libro de Carranza en su 11ª edición. Y puntualmente estos temas los vemos ya en lo que es todo lo que respecta a terapia del tipo no quirúrgica, ¿sí? Del tipo no quirúrgica en las partes desde que va de la parte 43 hasta la parte 46. En todos esos capítulos ustedes van a ver o van a tener referencia acerca de lo que es los instrumentales y la instrumentación respecto al tratamiento de tipo periodontal. ¿Sí? Como siempre les digo, en la biblioteca de nuestra facultad hay mucho material al respecto, porque no solo tenemos una de las últimas ediciones de lo que es el libro de referencia que tomamos en la cátedra, que es el de Odontología Clínica de Carranza, sino que pueden encontrar ustedes diversos tipos de bibliografía que traen la misma o mejor información que el Carranza, en el cual ustedes pueden leer y comprender un poco más acerca de la efectividad de los instrumentales utilizados para tal fin. También contamos en la facultad en la biblioteca puntualmente, con ediciones un poco más viejitas, que si ustedes miran tienen apenas unos cambios con respecto a las últimas ediciones de lo que es la aparición de la periodontología clínica de Carranza, que ya como lo había explicado en el teórico pasado, ya estamos en la 13ª edición, pero con la 11ª o la 9ª edición, con los datos que trae, nos sirve para comprender tamaño tema y para aprender cómo utilizarlos dentro de la clínica. La clasificación, ustedes saben bien que nosotros clasificamos los instrumentos según su uso, ¿sí? Que es, creo, la manera más sensata de poder clasificar a los instrumentos que vamos a utilizar en la clínica. Pues cuando hablamos de sondas periodontales, hablamos de un instrumento que de manera personal creo que no debe faltar en la mesa de ningún colega, ningún odontólogo, porque es un instrumento muy eficaz para diversos tipos de utilización que se le puede dar dentro de la clínica. No solo como lo usamos los periodoncistas para medir o para localizar la veracidad de bolsas, ¿sí? De bolsas para poder saber si estamos ante la presencia de una recesión, si estamos en la presencia de una pérdida de inserción, o si meramente tenemos algún tipo de bolsa falsa. Nos ayuda mucho también en el criterio de medir la cantidad de tejido que tenemos en el vestíbulo de la boca o en otras zonas como son las fibromucosas del paladar, o también podemos medir espacios desdentados, tamaños de espacios desdentados, y con un poquito más de sapienza podemos llegar a medir, mediante el uso siempre de algún tipo de anestésico, el grosor para decretar de qué biotipo periodontal estamos hablando
cuando tenemos un paciente a quien le indicamos seguramente algún tipo de recurso terapéutico quirúrgico. Entonces, como ustedes ven, puntualmente es un instrumento muy interesante la sonda periodontal. En el recurso de poder utilizarla para medir tejidos, vale mucho la utilización de este instrumento, pues nos vas a poner en el conocimiento de la cantidad de tejido que nosotros necesitamos. Como bien lo hablábamos en las clases pasadas, hoy por hoy todos sabemos que es muy necesario tener un ancho promedio de encía queratinizada o encía insertada de aproximadamente 2 milímetros a 3 milímetros para que las piezas dentarias no tengan ningún tipo de problema, sobre todo recesiones. Entonces, como un elemento diagnóstico, la sonda periodontal en ese caso nos puede brindar el recurso de poder medir desde el cénit dentario hasta la línea mucogingival la cantidad de encía queratinizada o encía insertada que tenemos. También nos permite medir la cantidad de mucosa, el largo. También nos permite medir con mucha eficacia el tamaño de las papilas, la conformación de las papilas, y eso hace que este instrumento sea un instrumento diagnóstico de primera elección a la hora de tener cuando nosotros necesitamos diagnosticar al paciente, diagnosticar ya sea un sitio de su boca que está afectada con algún tipo de enfermedad o diagnosticar toda la boca como para tomar ya conocimiento cuando nos ponemos en marcha en una rehabilitación del tipo total. Los otros instrumentos que acompañan siempre a este tipo de instrumentos que es de diagnóstico son los exploradores. Los exploradores sirven o están concebidos por lo general para su utilización en lo que es la parte dura de los tejidos. Por eso se utilizan en lo que es la corona clínica, y en el caso de nosotros en la periodoncia podemos utilizarlo para, dado su formato tan fino y tan pequeño y tan angulado en su concepción, podemos utilizarlo para tener conocimiento si tenemos a nivel de la línea amelocementaria o apical de la línea amelocementaria algún tipo de cálculos o algún tipo de depósitos cálcicos, ¿sí? Nos sirve también para poder interpretar cuando también tenemos pérdidas de inserción y pérdida ósea a nivel de las furcaciones, sobre todo de los dientes molares y premolares. Pues entonces los exploradores no tan solo sirven por su contexto de ser un instrumento muy fino para usarlo, solamente para saber si hay caries de fosa de fisura o algún tipo de patología en el tejido blando, en el tejido duro de las piezas dentarias, sino también la utilizamos para tener el recurso del uso el conocimiento si los depósitos cálcicos se encuentran en los espacios en espacios que existe en el periodonto. Luego tenemos los instrumentales que quizás sean los más importantes a la hora de que nosotros podemos insertar a un paciente en una etapa de tratamiento, ¿sí? Ustedes saben bien que luego de poder hacer un buen diagnóstico, nosotros debemos clasificar a los pacientes según el tipo de problema que tenga. Y de esa clasificación, que es la que vimos en el tema pasado, va a surgir la necesidad de insertar al paciente, ya sea en un tratamiento de fase 1 o, si están dadas las condiciones, en un tratamiento de tipo quirúrgico. Por ende, si nosotros necesitamos insertar al paciente en un tratamiento de fase 1 o de nivel 1
o de tratamiento de la etiopatogenia de la enfermedad periodontal en este caso, lo que vamos a utilizar son los elementos de raspado. Los elementos de raspado y los elementos de alisado radicular. También conocidos como instrumentos que producen algún tipo de cureteado, pero no es la intención que buscan este tipo de instrumentos de sacar la parte blanda de la bolsa, sino lo que se busca específicamente es el tratamiento de las superficies duras de las piezas dentarias, ya sea cemento, que se encuentran infectadas. Por ende, se realiza a veces, sobre todo si se usan algún tipo de cureta del tipo estándar, que están estandarizadas, que tienen filo de los dos lados, se hace cuando uno trabaja en la pared dura de la pieza dentaria, se hace sin querer siempre un cureteado de la pared blanda de lo que es la bolsa, ya sea periodontal, verdadera o una bolsa relativa o falsa, ¿sí? Estos instrumentales están dotados de filo que hacen que sean muy eficaces a la hora de poder eliminar todos los depósitos cálcicos o depósitos de placa bacteriana subgingivales, ¿sí? Como tienen un formato de curvatura, un formato de parte activa y un formato de mango y de terminación, que hace que podamos insertarnos por debajo de la encía o subgingival y poder llegar hasta donde está el problema y poder de esta manera raspar la pared dura de lo que es la bolsa periodontal. Pues entonces el instrumental de raspado y alisado radicular es el instrumento que más utilizamos para poder cambiar lo que es el microambiente del surco gingival cuando está en una etapa de enfermedad periodontal activa o cuando se está gestando la enfermedad periodontal o cuando está en sus primeros pasos. Estos tipos de instrumentales, de los cuales hay varios, el más conocido son las curetas y de las cuales vamos a desmenuzar después. Hay dos tipos, ¿sí? La cureta de Gracey y las curetas de tipo estandarizada. También nos valemos los periodoncistas de instrumentos de limpieza y pulido, ¿sí? En el cual lo único que estamos buscando con estos tipos de instrumentales es mejorar la condición de la estructura que anteriormente se ha raspado o se ha alisado, ¿sí? Si son por lo general elementos que se usan para mejorar la higiene y mejorar, como anteriormente le dije, la condición de la superficie dentaria, ¿sí? Para estos fines se han inventado actualmente y se están comercializando cosas que son muy interesantes y que ayudan al operador a realizar una tarea mucho más eficaz en lo que es cambiar la condición de la parte dura de la bolsa. Hoy en el mercado podemos contar con algunos dispositivos que pueden insertarse de manera atraumática por debajo de la encía y realizar algún tipo de higiene, ya sea química o una higiene del tipo mecánico, sin tener ningún tipo de problema a la hora del postoperatorio. Se está usando dispositivos en el cual nosotros podemos introducir dentro del surco gingival algunos productos químicos, como los más conocidos, que son el digluconato de clorexidina al 0,5% en forma de mantenimiento. Y también nos encontramos con otros tipos de instrumentos que son rotatorios, como unas piedras que son muy alargadas y que tienen un grano muy fino, que sirven para realizar el alisado en las piezas dentarias que tienen problemas a nivel de las raíces que se encuentran en el trayecto de la bolsa periodontal. También se está usando mucho el recurso del sistema abrasivo en polvo, de los cuales hay varios tipos de componentes que se usan para este sistema de abrasivo y que persiguen como único fin mejorar la condición de la pared dura de la bolsa periodontal, o sea, la
la pared de la raíz que está totalmente cubierta por por el cemento dentario. Luego tenemos los instrumentos quirúrgicos. Los instrumentos quirúrgicos que usamos para periodoncia, que tienen la característica fundamental, diferenciándose, por supuesto, de otros instrumentales que tienen un uso quirúrgico para dentro de la boca, en que estos instrumentos son muy pequeños, tienen que ser de instrumentales de buena calidad, me refiero a la calidad del metal, y deben ser anatómicamente bien confeccionados para salvar muchos problemas que el paciente tiene cuando uno necesita realizar algún tipo de cirugía, ya sea aditiva o algún tipo de cirugía en la cual vamos a quitar tejido. Por lo tanto, son instrumentos que tienen la característica peculiar, a diferencia de otros instrumentos que son muy pequeños y deben ser de alta calidad en su metal. Tenemos instrumentales periodontales para cirugía, que son instrumentales de cortes, tenemos para incidir los tejidos, tenemos también para cortar o escindir tejidos, y también tenemos los instrumentos que nos sirven para la diéresis, o sea, todo lo que sea realizar puntos o suturas en los diferentes extraídos o estratos de las heridas. Bien, volviendo nuevamente a las sondas más conocidas y que más utilizamos son la sonda de Marquis, la sonda de UNC-15 y la sonda de Narves. Eso es lo que más utilizamos los clínicos que nos dedicamos a la parte de la periodoncia, por tener un sistema un poco más fácil de poder entender en cuanto a, a los colores testigos y en cuanto a los milímetros que nos pueden tirar en la parte activa. La sonda de Marquis, que es una de las más conocidas, la más vieja, ustedes saben bien que con esta sonda tenemos la capacidad de poder medir hasta 12 milímetros. Recuerden ustedes que los códigos de colores en la parte activa de la sonda de Marquis tiene marcas de color claro y de color oscuro cada 3 milímetros. Como tiene 2 de color oscuro y 2 de color claro, lo que tiene la capacidad de medir esta sonda es un total íntegro de 12 milímetros. La otra sonda muy conocida, muy eficaz y que tiene otro formato en su parte activa es la de la UNC 15, que es la Universidad del Norte de Carolina 15. ¿Por qué se denomina así? Porque tiene la capacidad de poder medir hasta 15 milímetros en la totalidad de su parte activa. La característica, a diferencia de la sonda de Marquis, es que esta sonda tiene marcas cada 1 milímetro y tiene una banda un poco más ancha a los 5 milímetros, y de esta manera se replica en 3 veces esta medida, lo que hace que tengan un recurso de medida de aproximadamente 15 milímetros. ¿Qué ventaja tiene la sonda de la UNC con la de Marquis? Es que tiene las medidas cada 1 milímetro y podemos hablar de que tenemos un contexto de medida mucho más hegemónico, con mucha más seguridad. La sonda de Marquis a veces debemos pensar 2 veces nosotros cuando estamos en el orden de que llega o no llega al código de color. Por lo tanto, cuando estamos, por ejemplo, en una bolsa que no llega al tope de 6 milímetros, tenemos que tener un ojo clínico y una formación ya bastante concebida como para poder determinar si estamos a los 4 milímetros o los 5 milímetros. Esa característica de mejora la tiene la UNC 15, que al tener
la medida milímetro por milímetro, hace mucho más exacto la medición, hace mucho más exacto la información que ustedes requieren. Imagínense ustedes a la hora de poder colocar un injerto o medir un tejido en su ancho o en su calidad de grosor. Es mucho mejor recurso utilizar una UNC 15, pues puede detallar al milímetro ya sea el ancho, el grosor o la cantidad de injertos que ustedes quieren poner. Otra sonda muy utilizada en nuestro medio es la sonda de Marquis. Y la sonda de Marquis, tal como saben ustedes, es una sonda que se utiliza para la medición de defectos de furcación, ¿sí? Por lo tanto, al tener esa funcionalidad, esta sonda tiene en su parte activa una curva bien amplia que permite meternos o incidir al instrumento para llegar a la medida dentro de lo que es el espacio tridimensional formado por las raíces que conforman anatómicamente una furcación. La ventaja es que esa curvatura hace la salvedad de algunas cuestiones anatómicas que impedirían, si esto fuera recto, colocarlo dentro del espacio tridimensional de una furcación. Esa es la gran ventaja. En cuanto a los códigos de medidas, son muy parecidas a la sonda de Marquis, pues tiene medidas a los 3, 6, 9 y 12 milímetros. O sea, tienen la capacidad de poder hasta 12 milímetros. La sonda de Marquis, como ustedes saben, sirve para medir los defectos que se están gestando o que ya tienen una inserción en cualquier tipo de pieza dentaria que tenga más de una raíz. Siendo muy fácil poder sondear con este tipo de sonda los primeros molares, ya sea superiores e inferiores, porque por lo general son los que tienen las furcaciones que están equiparadas o formadas por sus raíces vestibulares y palatinas, con más aperturas y vendría a ser mejor poder llegar a medir ese tipo de furcación por la separación que tienen sus raíces. Siendo el diente más difícil de sondear con este tipo de sonda, las furcaciones que se generan sobre todo en premolares superiores, en los primeros premolares superiores, que en muchos casos tienen bifurcaciones que se encuentran en el tronco aproximadamente a 3, 4, 5, 9 o 12 milímetros de lo que es el límite amelocementario. Esas son las furcaciones más difíciles de medir, las de los premolares. Por eso, por lo general, una enfermedad periodontal que abarca una o dos paredes de los primeros premolares superiores es una pieza que está condicionada en su vida dentro de la boca, porque una vez que el defecto llega a la furcación, el diagnóstico lo podemos hacer ya en un tiempo ya tardío, en el cual no vamos a poder resolver en forma fácil y con solamente una terapia inicial o básica la solución para esta pieza dentaria. Estas son las sondas periodontales que más utilizamos en la clínica. Fíjense que lo que cambian mucho, por lo general, son los mangos. Cuando los mangos son un poco más anchos, hacen que sean mucho más modificables las tomas y mucho más sensible el instrumental al entrar dentro de una bolsa periodontal. Hay algunos que traen acción o traen un instrumental duplicado, como en el caso de la foto superior, donde podemos ver que de un lado tiene la sonda periodontal de la UNC 15 y en el otro extremo tenemos un explorador 15 de Jufrey. Entonces, tenemos resumida en un solo instrumento dos actividades que nos van a hacer más fácil el diagnóstico de un sitio dentro del paciente. También existen para la medición sondas periodontales que están realizadas en plásticos, otras en teflón,
por lo general las teflonadas que tienen, por lo general siempre las partes activas son de colores, tienen medidas muy parecidas a las que profesa la sonda de Marquis. Por lo general, las sondas que son para medir enfermedades periimplantares vienen en colores blancos o colores amarillos para poder distinguir o para poder observar bien las mediciones y también para poder ver si sangran o no sangran, que con relativa facilidad se puede ver en este tipo de instrumental. Tienen algo más de elasticidad en la parte activa, a diferencia de las ondas que son de parte activa totalmente metálica. Por lo tanto, deben ser usadas con mucho cuidado, pues se pueden llegar a doblar y dar una información equívoca en lo que buscando que es una medida interpretada y real. Los exploradores, como ven, pueden ser dobles, en el cual en algunos instrumentales, sobre todo en las marcas más reconocidas que podemos conseguir acá en el mercado, tienen los que más se utilizan, el explorador número 15 y el explorador número 17 con sus partes activas, que son los exploradores que tienen mejor llegada a los espacios subgingivales, que es donde nosotros tenemos que buscar algún tipo de enfermedad incipiente del tipo periodontal o del tipo gingival. Los instrumentales periodontales, como lo dice la definición, están diseñados para eliminar cálculos y alisar las superficies radiculares, ¿sí? Cuando hablamos de estos tipos de instrumentales, ustedes deben saber que estos son los instrumentales de corte hechos para raspado y alisado radicular, en el cual los más conocidos, aparte de las hoces, son ya sea la de Gracie o las curetas estanterizadas. Pues entonces, hablando de ese tipo de instrumental de filo, que tiene la peculiaridad de tener filo en la parte activa, las partes constitutivas de estas son siempre las mismas. Van a tener un mango, un vástago y una hoja, ¿sí? Fíjense que las características son muy parecidas en todos los instrumentales, en su diversidad de marcas que hay en el mercado, pero algunos fabricantes cambian el vástago. El vástago lo hacen un poco más largo, un poco más fino, un poco más curvado, ¿sí? Y tiene una finalidad de poder llegar a bolsas que tienen más profundidad o tienen algún tipo de conflicto por algún tipo de referencia anatómica que impida su inserción. Por lo tanto, la mayoría de los cambios o la mayoría de las diferencias que hay entre marcas de instrumentales que hay en el mercado están concebidos en el vástago y en la hoja. Hoy por hoy se sabe bien que los mangos antideslizantes livianos, que son huecos y que tienen algún tipo de trama, ya sea sobre metal o trama sobre una goma antideslizante, proveen de un trabajo más seguro y un trabajo mucho más efectivo y en menor tiempo para disminuir de esta manera la fatiga manual o digital en el cual es en lo que se centra. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿No? Bueno, alguien está con el micrófono abierto, creo. Perfecto. Pues las dos variantes que más se utilizan en todas las clínicas y es la que nosotros les intentamos enseñar a ustedes son las curetas de Gracie y las curetas universales, ¿sí? Las curetas universales fueron las primeras que se inventaron y las primeras que se tuvieron en cuenta para realizar este tipo de trabajo del tipo subgingival, ¿sí? Luego se inventaron, Gracie puntualmente se puso a trabajar y lo que él concibió fue un instrumental que tiene mejor llegada, que tiene mejor accesibilidad al lugar de donde debemos raspar, sobre todo los sitios
posteriores, de molares y premolares, donde con el uso de una cureta universal, que tienen un vástago bastante recto, que no tiene diferencia en los planos de la angulación, no se podían realizar. Por lo tanto, en los últimos tiempos se ha dejado casi de usar las curetas universal, es más, cuesta mucho encontrarlas, pero a quien las pueda manejar tiene su parte buena, sobre todo en el sector anterior en los dientes unirradiculares. La diferencia entre una cureta de Grace y una cureta universal es la especificidad. ¿Sí? Las curetas de Gracie, como ustedes saben bien, porque ya las tuvieron que comprar y tuvieron que ir a los comercios, tienen especificidad de tamaño, tienen especificidad de sitio, tienen especificidad de lado, que no están, que las curetas universales carecen de ese tipo de especificidad, pues se pueden usar en cualquier sitio de cualquier pieza dentaria, y lo que debe adecuarse en este caso cuando se decide usar las curetas universales es el formato de trabajo del el operador, es lo que cambia. Con las curetas de Gracie facilitan de cierta manera un trabajo del operador más descansado, con mayor vigor, a diferencia de las curetas universales donde el operador va a tener que estar cambiando constantemente de lugar, de posición para poder satisfacer el uso de las curetas de Gracie. Esa es una de las diferencias que ha hecho caer el uso de curetas universales hoy por hoy, ¿sí? Las curetas de Gracie también, a diferencia de las curetas universales, tienen tanta especificidad que se han diseñado con un solo borde cortante en su parte activa. Ustedes saben bien que la parte activa, que tiene una forma de cuchara redondeada para no lacerar los tejidos blandos, y por lo general esa parte activa, que mide 3 milímetros, es la parte del borde cortante más efectiva a la hora de nosotros poder utilizar es el instrumental al hacer el raspado o el alisado de la raíz o del cemento. Por lo tanto, esa especificidad no la tiene la cureta universal, que tiene dos bordes cortantes, a ambos lados de la hoja son cortantes, tienen una angulación de 90 grados, al igual que las hoces, ¿sí? Y no tiene ese formato de curvatura y determinación redondeada a nivel de su conformación en la parte activa, en la punta, lo que hace que sea mucho más propicio o más fácil de que el uso de las curetas universales produzcan algún tipo de laceración en los tejidos blandos o laceración en la pared blanda de la bolsa, y eso es lo que nosotros denominamos curetaje. Por lo tanto, recuerden ustedes que la técnica del raspado y curetaje no busca de ninguna manera realizar un curetaje, solamente busca tratar la superficie de la pared dura de la pieza dentaria, o sea, el cemento de la raíz. No buscamos sacar nada de la pared blanda, pues sabemos por estudios que una vez tratada la pared dura, revertiendo de cierta manera la situación microbiana del medio, podemos mejorar el contexto de lo que es la pared blanda de la bolsa o del surco, ¿sí? Las hojas excéntricas en la cureta de Gracie hacen también hacen que sea muy fácil para el operador girar el instrumental para ir salvando las diversas curvaturas que tienen las raíces. No, ustedes recuerden que las raíces, a medida que vamos yéndonos de dientes uniradicular a piezas dentarias multiradiculares, su conformación anatómica va cambiando. Por lo tanto, la adaptabilidad que tienen los instrumentales gracias a esa hoja excéntrica en 60 grados hace que nosotros podamos utilizar de manera muy eficaz
ya sea en un incisivo anterior-inferior, donde hay una estrechez media de la raíz, me refiero en el ancho, y también sea muy efectiva, por ejemplo, para poder penetrar y trabajar con buena accesibilidad, por ejemplo, en una de las raíces que siempre tienen problemas periodontales, como son las vestíbulos distales de primeros molares superiores, ya sea izquierdo o derecho, que es donde siempre tenemos pérdidas de inserción y donde siempre es propicio el comienzo de una enfermedad del tipo periodontal con pérdida ósea también. Lo bueno de la cureta universal, si lo quieres ver de esta manera, es que comercialmente podemos conseguir o concebir cerca de 4 o 5 instrumentales con la cual nosotros podemos resolver todo el tipo de cuestiones clínicas. A diferencia de las curetas de Gracie, que tenemos un formato de casi 10 u 11 tipos de cureta. Nosotros en las clínicas solamente les pedimos el instrumental reducido de Gracie, de las curetas de Gracie, por lo que nosotros les hacemos comprar 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 y 14, que con eso intentamos resumir la utilización de estos instrumentos, ya sea para dientes anteriores, para vestibular y palatino de dientes posteriores y las específicas que son para mesial y distal, ya sea de molares superiores y de molares inferiores. Pero la diferencia entre una cureta universal y una de Gracie en cuanto a la cantidad hace que la cureta de Gracie tenga varias opciones de utilización para poder sortear algunos inconvenientes del tipo anatómico o de accesibilidad, que siempre es un problema a la hora de un tratamiento del tipo periodontal. El borde cortante, ya lo expliqué, las curetas de Gracie tienen un solo borde cortante en la parte activa, en la parte externa de la última curvatura, en la parte más cercana a la punta. En cambio, las curetas universales tienen filo a 90 grados de los dos lados, ¿sí? La curvatura de las Gracie tienen dos planos de curvatura, pues la hoja va y viene, eso es lo que hace referencia a la excentricidad, lo van a poder leer en el libro para que lo interpreten mejor. Esa excentricidad de la hoja sobre un mismo eje tiene doble excentricidad, o sea, sobre un mismo eje en el cual es concebido el instrumento, tiene en el comienzo una excentricidad y en la terminación otra excentricidad que le da una aplicabilidad mucho más conveniente o mucho más eficaz para que la parte terminal de la cureta pueda raspar o alisar a la raíz. ¿Sí? Perfecto. Estos son gráficos que ustedes los pueden ver en cualquier tipo de bibliografía, lo pueden ver inclusive en todos los flyers o las propagandas de las diversas marcas comerciales. ¿Sí? Las diferencias que ya fueron explicadas se pueden denotar bien en este gráfico, siendo, como ustedes básicamente pueden ver, la diferencia que más resalta a la vista es la terminación de la parte activa y la configuración de la angulación de la parte activa, o sea, donde está el filo, que es realmente donde nos interesa con plenitud el instrumento, y el vástago. Entonces, esos 90 grados y esos 60, 70 grados que nosotros hablábamos para diferenciar una cureta de otra, esa angulación de referencia es la que se toma entre la parte terminal del vástago y el filo de la parte activa. Por lo tanto, ustedes pueden darse cuenta de qué lado está el filo, siendo mucho más dificultoso verificar el filo en las curetas de Gracie. Pero recuerden, siempre el filo de las curetas de Gracie se encuentra en la parte más inferior del filo, o sea, la parte más caída de la parte terminal de la pieza dentaria. Y lo que ustedes deben colocar en forma perpendicular al piso
es el vástago del instrumento. Al colocar el vástago perpendicular al piso con una toma de lapicera, ustedes la ven de frente, ustedes van a ver que la curvatura es diferente y la hoja excéntrica tiene una caída. Del lado que más está caído es del lado de donde se encuentra el filo, que en este caso es donde estoy utilizando el puntero. ¿Se entiende? Recuerden, lo vuelvo a repetir. Cuando ustedes quieren saber de qué lado está el filo, ustedes pueden recurrir a una maniobra del tipo visual, de observación, pueden colocar el instrumental frente a ustedes, pero siempre cuando colocan el instrumental con una toma palmar frente a ustedes, deben tener el vástago del instrumento perpendicular al piso. Cuando el vástago del instrumento está perpendicular al piso, ustedes van a poder saber si es un instrumento de 90 o si tiene una angulación que varía entre los 60 y 70 grados. ¿Sí? Cuando varía es porque ustedes tienen una cureta de Gracie, ¿sí? Cuando varía de 70 grados. Y el filo, en este caso, se encuentra en la parte inferior de la parte terminal, que es la parte activa, es donde se encuentra el filo de este instrumento. Por lo tanto, si ustedes recuerdan sus instrumentales con los cuales trabajan en las clínicas, se van a dar cuenta que darnos cuenta si tenemos una cureta para anteriores es mucho más fácil de darnos cuenta si es una para posteriores. ¿Por qué? Porque en los instrumentales de Gracie anteriores, el vástago siempre termina en forma recta y perpendicular al filo, ¿sí? En cambio, en los posteriores, por lo general, el vástago no tiene esta conformación perpendicular al piso. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a examinar una cureta posterior y la parte terminal del vástago la pongan perpendicular al piso, el mango le va a quedar no en forma recta, perpendicular al piso, sino que le va a quedar en forma oblicua. ¿Por qué? Y porque tiene otro tipo de curvatura extra, sobre todo las curetas que tienen numeración desde el 10 en adelante, ¿sí? Que son las que están concebidas para trabajar, ya sea en caras distales y en caras mesiales de piezas dentarias posteriores, ya sea superiores o inferiores. Acá donde está bien explicado el gráfico, la diferencia de la angulación entre una cureta universal y alguna específica de Gracie. Como le digo, el ángulo se toma siempre a partir de la conformación de la parte activa con la parte terminal del vástago. ¿Sí? Bien. Como les estaba explicando hoy, básicamente todas las curetas que se han desarrollado y que son de diversas marcas comerciales que ustedes van a ver en el mercado, tienen diversidad de funcionalidad y diversidad de formación. ¿Y dónde es que se dividen las mejores marcas de las marcas que menos invierten en investigación? En los formatos que conforman a instrumentales que son un poco vendría a ser más productivos o más eficaces y que están concebidos para aliviarnos el trabajo en la clínica de nosotros. Por esta razón, se han realizado, o se están fabricando nuevos instrumentos que lo que hacen es modificar, tal como le dije al comienzo de la exposición, modificar por lo general la altura de la parte terminal o del vástago, ¿sí? Y el tamaño de la parte activa o la hoja, ¿sí? Por esta razón, las curetas, como ustedes pueden ver a la izquierda, esta es una cureta de Gracie estandarizada, estándar, ¿sí? Esta es una cureta de Gracie que se llama After Five, en los cuales lo que se modifica es el tamaño, el tamaño largo del vástago. Es una cureta de vástago alargado, ¿sí? Se llama After Five porque se utiliza
para ingresar en las bolsas que tienen más de 5 milímetros, en la cual, si ustedes piensan, nos vamos a quedar cortos cuando trabajamos con vástagos de 3 milímetros, ¿sí? Esas son las After 5. Cambian su conformación, ¿sí? Relativizada o diferenciada de una cureta de Gracie estándar en lo que es el tamaño del vástago. Es un vástago que es más largo para poder penetrar en bolsas que tienen más de 5 milímetros de profundidad. Luego tenemos otra cureta concebida también con la misma iniciativa o con la misma proyección, que es la cureta Minify, que a diferencia de la cureta de After 5 o de la cureta Crazy estándar, tiene un cambio dimensionado de diseño, no solo a nivel del vástago terminal del instrumento, sino también a nivel de la hoja, donde la hoja se resume una hoja que no pasa los 2 milímetros, 3 milímetros de largo, que lo hace muy activa, muy funcional cuando estamos trabajando en bolsas periodontales verdaderas, que son estrechas y finas. Por lo general, este tipo de bolsas periodontales se conforman o se forman en lugares interproximales donde la instrumentación, ya sea con una cureta de Gracie estándar o una cureta After 5, donde solamente se modifica el vástago, no es posible. Estos son los otros instrumentos del cual habíamos hablado anteriormente, que por lo general son rotacionales, ¿sí? Toda la evidencia clínica y la evidencia científica hoy por hoy se está abordando a la utilización, conformación e invención de algunos tipos de instrumentales de uso periodontales que se direccionan a tener un recurso de utilización que sea más fácil de utilizar, que sea más rápido en su concepción y que por supuesto haga menos daño a los tejidos que conforman el surco o los tejidos blandos. De esa manera se han conformado algunos tipos de instrumentales, todos del tipo rotacional, como los que ustedes pueden ver a la izquierda, que son ni más ni menos que piedras que tienen un grano extremadamente fino y que sirven para salvar irregularidades que tienen las raíces a nivel de sus tejidos de los cementos luego del límite amenocementario, ¿sí? Se pueden trabajar también en lugares donde hay algún tipo de formato adamantino o de esmalte que no es el mejor, que impide la buena higiene y que actúa como un recurso modificando la higiene bucal. Por lo tanto, con este tipo de instrumentales rotatorios podemos modificar o cambiar el formato para mejorar la condición de la higiene dental en ese aspecto. Los cepillos y los materiales rotatorios de hule los utilizamos variadamente para cambiar también cambiar lo que es el formato de los tejidos, alisarlos, y también sirven para poder llevar algún tipo de recurso, ya sea antimicrobiano o algún tipo de recurso de pulido para mejorar la condición de las piezas dentarias y de los sectores o sitios con algún tipo de problema periodontal. Estos son los instrumentales quirúrgicos, los instrumentales quirúrgicos que siempre tenemos los periodoncistas dentro de nuestra mesa. Pero fíjense ustedes que de hecho con muy pocos instrumentales nosotros podemos llegar a trabajar ya sea con cirugías resectivas o cirugías aditivas o realizar simplemente algún tipo de intervención de fase 1 o de fase teotrópica con muy pocos instrumentales. Esto habla también del tamaño y la calidad que deben tener estos instrumentos, porque si vamos a manejarnos en sectores que son muy estrechos y que tienen
condicionantes de lugar y condicionantes de espacio, debemos tener instrumentales muy pequeños y que tengan extremada calidad en sus partes activas para poder resolver la casuística sin mayores inconvenientes. Uno de los instrumentos que más utilizamos nosotros, sobre todo para cirugías del tipo resectiva, como puede ser una gingivectomía o un alargue de corona quirúrgico, son los bisturíes de Kirkland y el bisturí de Orban. El de Kirkland, ustedes tienen que saber, como tiene una forma lanceolada, sirve para cortar los puntos de contacto cuando necesitamos hacer un tipo de cirugía en el cual vamos a utilizar algún tipo de colgajo, ya sea un colgajo direccionado hacia apical o algún tipo de colgajo direccionado en sentido coronal. Es el que se encarga entonces de la disección, de la unión de los puntos de contacto o por debajo de los puntos de contacto o de cierta manera diseccionar lo que es la papila interdental. El bisturí de Kirkland, al tener una forma riñonada y al tener el filo en el contexto de la parte externa del instrumento, está creado para poder cortar parte de la encía queratinizada o encía insertada o algo de encía libre cuando se realiza algún tipo de procedimiento de cirugía resectiva, como puede llegar a ser una gingivectomía o una alargue de corona del tipo quirúrgico. Otros instrumentos que estamos utilizando ahora y que ustedes conocen mejor que nadie son los instrumentales piezoeléctricos. Básicamente hay tres tipos. Nosotros cuando comenzamos con el uso de esta nueva tecnología existía el instrumental de tipo sónico, en el cual las revoluciones, las RPM o revoluciones por minuto de su parte activa funcionaban aproximadamente entre los 50 a 70 revoluciones por minuto en los mejores instrumentales. Luego se creó el ultrasónico magneto restrictivo, que tenía ya una evolución superior y donde podíamos trabajar hasta cerca de 300, 400 revoluciones por minuto. Y hoy ustedes en la clínica tienen el ultrasonido o el instrumental ultrasónico piezoeléctrico, que está conformado para llegar también a esa cantidad de revoluciones por minuto y que necesita, necesita un mantenimiento. Es un instrumento que no debe carecer de dos cuestiones. Debe tener siempre buena presencia de hidratación o buena presencia de chorro de agua para que se produzca el efecto de cavitación. Por eso se llaman cavitadores. Ahora lo vamos a ver en el concepto que sigue, ¿sí? Y deben también tener, aparte del aporte incesante de mucha cantidad de agua para bajar la temperatura de estos instrumentales que actúan por fricción contra la pieza dentaria, deben también tener un mantenimiento de lo que son las puntas que se utilizan para tal fin, ¿sí? Entonces, ¿qué ventaja tiene el instrumental ultrasónico? Es que la frecuencia es mucho menor, que los movimientos son muy pequeños. Recuerden ustedes que tienen un movimiento que produce un desplazamiento de la punta en muy poca distancia y que hace mucho más efectivo el proceder de estas puntas, ¿sí? La refrigeración, tal como le dije, debe ser constante y trae un poco más de confort al paciente en el sentido de que la práctica es un poco más rápida que trabajar con un instrumental y hacer un raspado y alisado. Pero a la larga también trae otro inconveniente, que es la sensibilidad y en algunos casos la pérdida de parte de tejido que estaba sano, pues como no tiene tanta sensibilidad, es un instrumento que se puede llegar a llevar puesto mucho tejido dentario que innecesariamente es tocado por la sensibilidad de este mismo. Es mucho más, tiene mucha mejor efectividad
Y el costo-beneficio de lo que puede salir hoy caro, a la larga en las prácticas se vuelve muy, muy rentable, muy utilizable, pero se debe tener un riguroso manejo de la cuestión de la cantidad de calor que emanan de sus puntas y de la calidad de sus pies, de las puntas como para poder hacer un buen trabajo. ¿Sí? Estas son las ventajas, las desventajas de su uso. ¿Eh? Como le decía, sí disminuye el tiempo de trabajo, ¿sí? El aporte del agua, el agua que aporta este instrumental nos sirve, no está hecho para eliminar los desechos, la sangre, el tejido, está concebido para producir el efecto de cavitación y también para disminuir la temperatura de fricción que se produce entre el instrumental que está en movimiento contra la pieza dentaria. ¿Sí? Disminuye la fatiga y en algunos tipos de aparatología que ustedes van a ver en los mercados, hay diferentes tipos, hay algunos que traen incorporación de LED, hay otros que traen incorporación de depósitos. Y en esos depósitos ustedes pueden llegar a colocar algún agente que tenga algún tipo de efecto antimicrobiano y que puede llegar a realizar una doble tarea. A medida que vamos realizando lo que es la limpieza del tipo mecánica, vamos también efectivizando la limpieza por el tipo química, gracias a que podemos llegar a colocar en los depósitos algún tipo de sustancia que disminuya la cantidad de agentes antimicrobianos. ¿Sí? Dentro de lo negativo, bueno, por el spray, y esto estuvo muy en boga, ahora con el COVID-19 podemos llegar a contraernos algún tipo de enfermedad transmisible por el mismo spray que se genera, ¿sí? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, en niños no se utiliza, y se tiene que tener el conocimiento si los pacientes tienen algún tipo de marcapasos, porque suele haber una interferencia entre estos tipos de aparatología que son de recursos del tipo cardiológico y el uso de este tipo de ondas que se usan en los cavitadores. Por lo tanto, hay que estar seguro de que los pacientes no tienen marcapasos para poder utilizarlo. En pacientes con desmineralizaciones es muy frecuente que cuando están desmineralizadas las piezas dentarias, la vibración misma del instrumento pueda romperse gran parte de la corona, por lo tanto debe manejarse eso con una fineza y un tacto bárbaro. Y en las porcelanas las hacen volar, tengan mucho cuidado, porque recuerden que las porcelanas por lo general están cocinadas sobre metal, y en el mejor de los casos, a veces lo que producen estos instrumentales en su golpeteo contra este tipo de restauraciones es sacarle un pedacito o en la terminación transferirle un defecto. ¿Qué se produce con el uso de los cavitadores? Se produce el efecto de la cavitación. Por eso se llaman cavitadores. ¿Sí? ¿Cómo se produce ese efecto? Cuando el agua choca contra la punta ultrasónica, con la punta ultrasónica en movimiento, se generan burbujas. ¿Sí? Esas burbujas producen una acción antimicrobiana que las escinde o las inutiliza y junto con el flujo de líquido que emana de la parte activa de estos instrumentos, se puede llegar a barrer. Esa es una ventaja, a diferencia del raspado y alisador radicular, donde lo hacemos en seco y tenemos que estar lavando con una jeringa por si queremos hacer este tipo de arrastre de tipo físico. Muy bien. Niños, esto es lo que podemos hablar de instrumental. Si hay algún tipo de pregunta, escucho. O no hay nadie o entendieron todo. Ya vamos a entrar en lo que es la parte de instrumentación. Si hay alguna duda, estoy todo oído. Moviendo.
Bien, no le surge ninguna duda, ¿no? La tiene muy clara. Doctor, yo tengo una consulta. Es Dígame. referente a los números de el explorador. Usted mencionó que era 17 y ¿cuál más dijo? El 15, el número 15. Bueno, eso me generó por una inquietud porque el año pasado, si no estoy mal, nos habían dicho 23 y 17. Sí, el veintitrés es uno que tiene una prolongación, es muy bueno, te digo. Tiene una prolongación que es casi en ángulo recto y que tiene una punta muy aguda y que puede llegar a medir en partes posteriores la presencia en los surcos de algún tipo de depósito cálcico. Sí, sí, ese es muy bueno, el 23 es muy bueno también. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, me generó esa duda porque yo tengo ese 17 y 23 en un 23, sí, sí. mismo explorador. Sí, sí, es muy bueno. Por lo general, los buenos exploradores vienen de marcas reconocidas, donde siempre hablo con que son con mis alumnos o el que me pregunta. La calidad de los instrumentales, lamentablemente, se ven en la clínica. Los instrumentales deben tener un lado de corte específico, deben tener un filo específico, por lo tanto, cuando usted quiera un instrumental que funcione de manera eficaz y que sea determinante a la hora de hacer un raspado, una medición, lamentablemente debe costear instrumentos un poco más onerosos, pues esos son las empresas que mejor invierten, que más invierten en hacer cosas más serias. En la clínica, lamentablemente, por ahí vemos algunos instrumentales que son adecuados y la mayoría de los instrumentales no son adecuados. Por lo tanto, todo lo que le estoy explicando a ustedes, si ustedes lo llevan y lo relativizan en sus instrumentales, se los ponen a observar y están con instrumentales que no tienen ningún tipo de información en sus mangos, como siempre le comento a los chicos, eso habla de la estandarización. La estandarización es un tema que podemos estar hablando 10 horas, pero es un tema real. La estandarización de los instrumentos, para resumírselo, es la información que el instrumento trae en su mango. Por lo tanto, un, un instrumento que está estandarizado vendría a ser por organizaciones mundiales que estandarizan a los instrumentos. Recuerden ustedes que hay una organización internacional que se llama ISO, que da acata o premia los condicionamientos de seguridad que tienen todas las cosas en el mundo de calidad, y en los instrumentos también los catalogan. Por eso, cuando usted está comprando un instrumento que tiene estandarización, o sea, que tiene medida, que tiene nombre, que tiene apellido, que le puede decir se hizo acá, se hizo allá, está hecho de este metal, usted está comprando un instrumento estandarizado que tiene la medición que debe tener, tiene el filo que tiene que tener, tiene el largo que tiene que tener. Entonces, cuando usted, después de escuchar todo esto y después de leer un poco más, va a su bandeja de instrumentales y ve instrumentos que no reúnen ese tipo de condiciones, y usted nunca le va a agarrar la mano a una técnica quirúrgica, a una técnica de raspado y alisado. ¿Por qué? Y porque está trabajando con instrumentos que no sirven para tal efectividad o para tal propósito. Eso es lo que es la estandarización. Usted me preguntaron sobre los exploradores. Por supuesto, no es lo mismo trabajar con un explorador de marca reconocida, donde el color del metal ya se ve que es de un color de acero quirúrgico de primera calidad, que trabajar con algo que no tenga estandarización ni información en su banco. Entonces, la prioridad de hoy en demás es intentar comprar instrumentales estandarizados. Y la estandarización está escrita en los mangos. No está escrita ni en el paquete ni en nada, está en el mango. Por lo tanto, no se dejen engañar, compren instrumentos buenos, aprendan a trabajar en las clínicas, y esos instrumentos buenos son tan buenos que después les sirven en su primer parte como profesionales en sus lugares de trabajo. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
¿Hay alguien? O... Sí, doctor, acá estoy. Bueno, bueno. Sí, doctor. Algo que me gustaría, me gustaría aclararles antes de pasar a la instrumentación es que, que existe, yo veo una cierta facilidad de muchos de ustedes a ir directamente en el tratamiento de los pacientes y directamente al tratamiento con el ultrasonido. Para instrumentación con ultrasonido, ustedes deben saber qué están tratando primero, ¿sí? Deben saber, deben hacer un diagnóstico para después hacer uso de este recurso. Y la salvedad que les quiero aclarar a muchos de ustedes es que las puntas que se utilizan en la clínica no son específicas para periodoncia. Pues entonces, si ustedes se investigan un poquito, van a ver que los tipos de formatos de las puntas que utilizamos en las clínicas son las estandarizadas, por eso son S tienen en su formato, y no son las que están hechas para tratar bolsas periodontales que si ustedes pueden observar en algún catálogo, en los libros mismos, son instrumentales que son específicos, vienen de puntas muy alargadas, muy agudas, muy penetrantes, son largas. Por eso entonces, de cualquier manera, no están hechas las puntas que tienen en la facultad para finalizar un trabajo con una calidad de la que se merece, ¿sí? Ustedes deben pensar también que las puntas están utilizadas por más de 3 o 4 veces por semana, por lo tanto pierden la calidad en sus puntas. Por eso es lo que yo le decía, las ventajas y las desventajas. Es un recurso de tratamiento, la utilización del cavitador excepcional, pero lo que siempre tienen que tener la salvedad, chicos, es primero de tener el contexto del agua siempre presente para disminuir la temperatura de fricción del instrumental y también tener en cuenta el formato del instrumento que están usando. Cuando ese instrumento mide más de 1 milímetro en su punta es porque está desgastado, ya no cumple su funcionalidad de lo que sería alisar o raspar la pieza dentaria, ¿sí? Pues entonces esa era la salvedad que quería hacerle para que estén informados que las puntas que se utilizan para periodoncia tienen diversos formatos, no son los que estamos utilizando en la facultad, hay específicas y que ustedes pueden, si quieren, comprarlas porque hoy por hoy hay una estandarización entre diversas marcas de puntas y los instrumentos cavitadores. Por lo tanto, si ustedes tienen algún tipo de interés, yo les puedo informar, se pueden comprar, entonces pueden utilizar las puntas que son requeridas para este caso y de esa manera organizan mejor su trabajo, hacen un trabajo mucho más eficaz y más funcional y más corto, por supuesto. De hecho, todo lo que no es estándar como las puntas que utilizamos en la facultad, son más caras, por supuesto, pero también tienen un tiempo de vida mucho más largo, por lo que, porque solo lo van a saber hacer ustedes. Es para que sepan nomás porque si nosotros estamos hablando de conceptos de bolsas periodontales que miden 1 o 2 milímetros por 4 de profundidad y ustedes ven las puntas de los instrumentos que estamos manejando en la clínica, tenemos puntas de más de 2 milímetros, 3 milímetros en la parte activa y eso no penetra. Por lo tanto, deben saber que hay diversos formatos de puntas que están realizadas y están fabricadas para el uso en defectos óseos, el uso en bolsas periodontales, el uso en bolsas gingivales y hay una cantidad increíble que ustedes pueden servirse en el mercado. Por supuesto, tienen su valor. Bueno, pasamos al siguiente tema, el otro tema que es la instrumentación. La instrumentación creo que este tema de instrumentación lo tendríamos que haber dado un poquito más adelante, más anterior a todos los temas que estuvimos viendo, porque bueno, es la forma de cómo ustedes van a proceder dentro de la clínica
periodontalmente hablando. Esto, como le dije, está en la sección 3, en la terapia, en lo que es terapia no quirúrgica, en lo que es terapia inicial o tratamiento de la etiopatogenia, o fase 1, ¿sí? Como quieran llamarlo, ¿sí? Los principios generales que deben conocer son no muchos, pero si ustedes pueden tener el conocimiento de cada uno de ellos, van a tener un desplazamiento dentro de lo que es el área de trabajo con mucho más efectividad, más rápido y con mejores resultados. La accesibilidad, que es el primero, eso habla de la capacidad que va a tener el operador para poder visualizar, para poder ingresar, para poder instrumentar o para poder, de cierta manera, remediar, ya sea con algún tipo de medicamento o de alguna ayuda química, que trabajemos en una bolsa, por ejemplo. Para todo eso es lo que tenemos que dominar, es la accesibilidad, ¿sí? La accesibilidad no es ni más ni menos de poder tener un campo totalmente abierto donde nosotros podamos elegir el sitio y en ese sitio poder llegar a cabo nuestro trabajo. Entonces, dentro de la accesibilidad está contemplada desde la maniobra del operador hasta también la apertura bucal y la ubicación del operador, ¿sí? La ubicación es muy importante. Ustedes saben bien que los periodoncistas por lo general utilizamos recursos de ubicación, ya sea por detrás, a la izquierda o a la derecha. Intentamos trabajar en 180 grados para poder llevar nuestra efectividad en la fuerza, en el movimiento que hacemos para activar los instrumentos con mejores condiciones. Por lo tanto, siempre utilizamos el formato de trabajar en 180 grados y ubicarnos de la manera que sea mejor, que sea mejor para nosotros para tener una mejor accesibilidad y mejorar la instrumentación en forma eficaz para tener un mejor resultado. Dentro de lo que es la accesibilidad tenemos la visibilidad, la iluminación y la separación. Muy importante la visibilidad. Recuerden ustedes que podemos tener una visión directa donde nosotros estamos viendo el lugar de trabajo, el lugar de instrumentación. Podemos tener una visibilidad del tipo indirecta, donde nosotros podemos gestar un trabajo mirándolo a través de un espejo en forma indirecta. También la iluminación puede ser indirecta cuando refleja la luz de nuestra fuente madre, que es la fuente del equipo mismo, ¿sí? Entonces ya vamos sumando conceptos: la visibilidad directa e indirecta, la iluminación directa e indirecta, ¿sí? ¿Cuándo se pueden dar estas dos cosas, la visibilidad y la iluminación directa e indirecta? Cuando estamos trabajando en 180 grados, ¿sí? Ya sea para el maxilar superior como para el maxilar inferior, ¿sí? La separación de los tejidos, fundamental. Recuerden que la forma más accesible de llegar a las piezas dentarias que tienen defectos o bolsas periodontales, por lo general siempre es proximal de los molares posteriores, ya sea arriba y abajo. Y por lo general hay personas que tienen lo que es la parte interna de la mucosa yugal muy cercana a lo que es, lo que es la encía y el lugar donde nosotros tenemos que instrumentar. Por lo tanto, una buena separación hace que nosotros podamos instrumentar con facilidad, de manera más acertada, y también podamos trabajar con mejor criterio de evacuación de todos los cálculos, los coágulos que van quedando en lo que es el vestíbulo de la boca, ¿sí? El estado del instrumento, fundamental, fundamental. Dentro de los cuidados del instrumento, siempre hablo hay dos tipos de cuidados. El que sean limpios, que estén estériles, que es fundamental, y que estén bien afilados, ¿sí? Eso va a cambiar las expectativas de tiempo y de calidad de trabajo, pues no hay mejor cosa que tener un instrumento afilado a la hora de poder
raspar una pieza dentaria y ni hablar de la parte de la limpieza y de la esterilización de los mismos, ¿sí? En cuanto a la conservación de un campo limpio, por supuesto, esto es fundamental. Hoy por hoy, casi todos los operadores, casi todos los odontólogos cuentan con fuentes de absorción, que en algunos casos se encuentran dentro del equipo y en otros casos se encuentran en formas más remotas, un poco más lejos, que son centrales de succión. Pero los suctores son una gran ayuda para poder hacer en forma más dinámica el trabajo y no estar parando a cada rato para que el paciente pueda proceder a una evacuación de los coágulos y de todo lo que emanan del trabajo del tipo periodontal. ¿Sí? Bien. La estabilidad del instrumento es algo fundamental. Primero se debe tener condición de conocimiento del instrumental, ¿sí? Si uno no conoce los instrumentales, a veces no puede llegar ni siquiera a estar bien el mismo. Esto hablando puntualmente de lo que es la calidad de los instrumentales. Hoy hacía referencia a eso cuando le mostraba una de las figuras y le hacía ver que los instrumentales que tienen mangos más gruesos, más ligeros porque son ahuecados y que tienen algún tipo de conformación, ya sea en forma de rejas, ya sea metálico, o tienen algún tipo de, de vendría a ser de plástico o de silicona antidesliz, son instrumentos donde uno puede llegar a lograr una mejor estabilización. La estabilización va a traer beneficios, como el beneficio de poder ejercer la fuerza necesaria, el movimiento necesario para una correcta instrumentación y por ende vamos a tener menos probabilidades de poder lastimar los tejidos blandos de los pacientes, ¿sí? La estabilidad tiene que ver con la toma de los instrumentos, ¿sí? Tiene que ver con el formato de cómo nosotros podemos retener ese instrumento en nuestras manos para poder ejercer la funcionalidad, ¿sí? En el conocimiento que todos tenemos, que están en nuestra bibliografía, sabemos que hay tres tipos de toma del instrumento, de la cual la única que utilizamos para llegar a una estabilidad de instrumento es la de lapicera modificada. Este, la toma de lapicera modificada dice que tenemos que utilizar siempre 3 dedos para estabilizar en el mango al instrumento. La toma de instrumental debe realizarse ya sea con el dedo anular, el mayor y el dedo índice, ¿sí? ¿Qué nos va a hacer qué funcionalidad va a tener esa toma? De lograr lo que se llama tripodismo en la misma toma, que va a hacer que el instrumento rote muy pocos grados en nuestros dedos, pero que alcance una acción de rotabilidad extrema en la punta. Por lo tanto, efectivizar de esta manera la instrumentación sin movernos muchos, sin hacer muchos movimientos digitales ni de muñeca, lograr cambiar el direccionamiento de los instrumentales, ¿sí? La lapicera estándar, que es una toma que se utiliza sobre todo se puede utilizar para algunos tipos de instrumentales donde las fuerzas que se hacen son en sentido apical, no en sentido hacia coronal como son las curetas de Gracie, pero que ya están más o menos en desuso ese tipo de instrumentales. Y la toma palmar se suele utilizar, como les decía hoy, para el reconocimiento de los instrumentales, así como también para el afilado de los instrumentos del mismo. En cuanto al apoyo digital, siempre es necesario un apoyo digital. El apoyo digital, el intrabucal, es el mejor, no hay con qué darle, es el mejor, pues el intrabucal es aquel apoyo que se realiza cerca de la parte de donde se ha activado la fuerza de la instrumentación. Por lo tanto, si ustedes van a trabajar en un incisivo central superior derecho, el mejor apoyo se hace a un diente o a un diente y medio de ese sitio. Después tenemos
otros tipos de apoyos digitales intrabucales, algunos que son más convencionales, otros que se utilizan dentro de la boca, utilizando como referencia de apoyo los emus maxilares, los arcos dentarios contrarios, el arco contrario que es superior o inferior, y también hay otro que es dedo sobre dedo, cuando nosotros aplicamos un dedo que actúa como apoyo fulcrum para poder desarrollar una fuerza, y ese apoyo se hace muy cercano también a las piezas dentarias en el contexto que se están trabajando. En cuanto a los apoyos extrabucales, hay dos tipos. Un apoyo extrabucal donde nosotros colocamos la palma de la mano hacia abajo o hacia arriba. ¿Qué quiere decir hacia abajo o arriba? Si colocamos la palma en contacto con los tegumentos de la cara, ya sea en forma arriba o abajo, según el lugar donde queramos instrumentar. Y cuando hablamos de palma para abajo es cuando la palma de la mano en la parte ventral se apoya sobre los tegumentos para lograr el apoyo y lograr la activación del instrumental. ¿Sí? Bien. La estabilización total que hemos hablado ahora, y el apoyo digital, dos tipos de apoyo, extrabucal, intrabucal. El mejor, ni hablar, el intrabucal es el mejor. Y lo que yo creo como mejor recurso dentro de los intrabucales es el convencional, el que se encuentra cerca de la pieza dentaria, es el mejor, o el dedo sobre dedo, donde podemos estabilizar mejor y darle más seguridad a nuestro movimiento. La activación de los instrumentos tiene 4 etapas o 4 tiempos, ¿sí? Adaptación, angulación, presión lateral y el movimiento en sí. La adaptación es cuando nosotros colocamos el instrumento en el sitio donde queremos comenzar a trabajar, ¿sí? La adaptación quiere decir colocar la parte activa del instrumento, contra la pared del cemento o de la raíz en forma inactiva, o sea, el filo no va a producir ningún tipo de cambio, ¿sí? Esa es la adaptación. Sí, la adaptación debe ser un contacto bastante constante con el diente mientras se va desplazando sobre sus contornos cambiantes, y se conserva esa adaptación precisa teniendo el pulgar del mango y del instrumento contra los dedos índice y el dedo medio, ¿sí? La angulación. Bueno, la angulación de la hoja debe ser en 0 grado cuando es inespecífico el movimiento, cuando estamos ingresando al lugar donde vamos a producir el trabajo, ¿sí? Después tenemos una angulación que va entre los aproximadamente 45, 50 grados, que este tipo de angulación es una angulación que es muy apropiado para hacer el primer movimiento, que es el movimiento de raspado, ¿sí? Es una adaptación que es muy peculiar y que es muy efectiva a la hora de poder sacar los cálculos que están pegados a la pieza dentaria. En cuanto a la presión lateral, la presión lateral debe ser firme, es indispensable para eliminar de manera meticulosa un cálculo, ¿sí? Debe ser una presión que nosotros podamos medir la carga, podamos medir la interacción que hay entre el instrumento y la parte activa, y no debe producir ningún tipo de problemas a la pieza dentaria en sí. Por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, una pieza dentaria devaluada que tiene una movilidad de un grado superior a un grado 2, la presión lateral debe ser la suficiente como para poder llegar a rasparla y a alisarla sin cambiar el contexto de su anatomía, ¿sí?
Y los movimientos, como sabemos, tenemos dos tipos de movimientos. Tenemos movimientos que se producen para alisar y hay movimientos que se producen para raspar. ¿Sí? La diferencia entre ellos está en la magnitud, en lo que se está buscando como objetivo, en la vehemencia, en la fuerza con la cual se hace y en el tiempo que se hace. ¿Sí? Bien. Los principios del uso de la cubierta de Gracie, que es lo que más vamos a utilizar, es como un cuentito, es todo lo que nosotros vamos a realizar antes de activar el movimiento. Primero hay que determinar el borde correcto del mismo, que eso ya se lo dije, cómo lo pueden determinar. Hay dos maneras. Podemos mirarlo, podemos mirarlo de frente como una toma de lapicera y evidenciar del lado más caído, que es donde está el filo. O podemos hacerlo de una manera táctil, eh, por medio de la utilización del instrumental pasado sobre lo que es una barra de plástico. Por lo general vienen algunas marcas en las barras que vienen o se puede pasar también la barra por un anestubo y de esa manera poder determinar dónde está el borde cortante, ¿sí? Lo otro que tenemos que siempre fijarnos es que el vástago sea paralelo a la superficie del instrumental. Acuérdense lo que les decía hoy, el vástago, para saber de qué lado está el filo, debemos colocarlo en forma perpendicular al piso. Pero en este caso, el vástago debe ser paralelo a la superficie instrumental. Ustedes colocan el vástago paralelo al diente que van a instrumentar, de esa manera van a conseguir que la parte activa esté en contacto con la pieza dentaria y la guía de movimiento que ustedes tienen para no acercarse, para no inclinar a la angulación del eje, perdón, la angulación de la hoja, es que ustedes mantengan el vástago paralelo a la pieza dentaria. ¿Sí? Los apoyos digitales o intrabucales en conjunto y el uso de puntos de apoyo, en este caso, acuérdense, si van a usar puntos de apoyo extrabucales, palma para arriba, palma para abajo, y siempre utilizar la parte terminal, la curvada, la que termina en forma de cuchara redondeada, es la que se utiliza para sacar o para eliminar todos los cálculos que hay sobre las superficies de las piezas dentarias. El movimiento siempre es un movimiento de muñeca y antebrazo, es un pequeño movimiento aparte del movimiento digital, ¿sí? Y siempre que ustedes están realizando el movimiento, debe estar la hoja adaptada a las aristas. Nunca salirse de ese contexto para no lesionar las superficies blandas. Y regular la presión lateral, que es lo que estábamos hablando anteriormente, de utilizar la presión lateral que va a traer como consecuencia la eliminación de los cálculos de depósito, pero sin producir ningún problema a nivel del contexto de formato anatómico de las piezas dentarias. ¿Sí? Los cuidados del instrumental, ya saben que aparte de lavar y aparte de higienizar, ¿sí? Nosotros debemos ser capaces de mantenerlos con el afilado. El afilado es, tal como lo dice, un proceso muy importante mediante el cual nosotros preparamos la superficie del instrumental para poder, ejercer el fin para el cual están hechos. Por lo tanto, no deben perder ni el ángulo, ni el ángulo, ni la parte, vendría a ser esa parte redondeada del instrumento en la parte terminal, no la debemos utilizar nunca, y debe mantener el diseño preexistente desde cuando la compramos. Por lo tanto, la maniobra de afilado es una maniobra muy fina que deben tener el conocimiento. Para realizar una buena técnica de afilado deben seleccionar una piedra adecuada. Cuando ustedes van al contexto de la bibliografía van a ver que hay piedras redondas, hay piedras planas, hay piedras anguladas, hay barras, hay diferentes tipos. Cada uno se adapta al tipo de piedra que tiene o que se ha acostumbrado a usar. ¿Sí? La piedra siempre se debe esterilizar, ¿sí? Y se debe siempre conocer, ya sea el formato de la piedra, ya sea redondeado o plano, como sea, se debe mantener
el ángulo apropiado entre el instrumental y la piedra que va a afilar a la pieza dentaria, ¿sí? La toma que se utiliza por lo general puede ser una toma palmar o puede ser una toma de lapicera modificada, de lapicera, perdón, ¿sí? Siempre hay que ubicar, hay que evitar la formación de rebarba, por eso en la biografía ustedes van a leer que el último movimiento siempre es descendente, ¿sí? Y hay que lubricar la piedra. ¿Con qué se lubrica? Con algunos aceites muy finos que traen algunas marcas comerciales, que son muy caras, no tienen que utilizar otro tipo de aceite, no más el que viene para ese tipo de recurso, ¿sí? Por eso, son instrumentales muy finos, por lo tanto, yo les sugiero que siempre compren el aceite para lubricar de la marca de los cuales tienen el instrumental, ¿sí? Esta es una técnica en la cual nosotros demostramos cómo afilar una cureta anterior donde el vástago es perpendicular al plano de la piedra y los movimientos siempre son ascendentes para evitar las rebarbas. Igual que en una hoz de 90 grados, una hoz, nosotros la terminamos de afilar colocando la piedra en un ángulo de casi 90 grados para poder extremar el filo a nivel de uno de los bordes cortantes y luego hacerlo del otro borde cortante, siempre con movimientos anteriores, nunca con posteriores, siempre hacia adelante. En este caso podemos llevar o la piedra en cualquiera de los dos con el movimiento ascendente o hacia adelante, o podemos llevar el instrumental. La ventaja que si nosotros movemos el instrumental, podemos apoyar la piedra sobre un lugar estático, como puede ser una mesa, puede ser una mesada o algo de eso. Y la desventaja es que si utilizamos el método a mano alzada, es que por ahí se puede desestabilizar y podamos llegar a no afilar como debe ser. Las posiciones del afilado, hay una técnica que comparte siempre la marca, la marca Hufredi, que de manera de hacer un poco más llevable o más fácil entendible lo que es la técnica del afilado, ellos usan la técnica de las 11 y 5, ¿sí? En las 11 y 5. ¿Qué quiere decir? Para la cubierta Gracie, por supuesto. Quiere decir que la piedra debe formar un ángulo que esté próximo a la hora 1, ¿sí? Del reloj. Y el vástago va a tener que tener una posición que sea muy parecida a la hora 11. Por lo tanto, se forma un formato, hay un formato de 11 y 5, y en el cual se dice que las buenas marcas de curetas van a tener el filo o la parte excéntrica de la hoja donde está el filo en la posición correcta cuando el vástago y la piedra están proyectadas en una posición de 11 y 5. Para las curetas universales, esta posición de la piedra sigue siendo el de la una, pero cambia el formato del vástago que se encuentra a las horas 12 del reloj. ¿Por qué? Porque tiene un formato de cara de 90 grados en su ángulo de filo. Los movimientos que nosotros encontramos son dos, ustedes lo saben, el raspado y el alisado radicular. Y saben bien que el raspado no es ni más ni menos que la instrumentación que es meticulosa de lo que es el cemento radicular, ¿sí? ¿De qué se encarga el raspado? Es de sacar todo lo que sea manifestaciones de cálculos, de depósitos clásicos que todavía no están 100% clasificados y placa bacteriana, ¿sí? ¿Para qué? Para dejar una superficie básicamente limpia y suave. Y el alisado radicular es un movimiento en lo que único que buscamos nosotros es sacar lo que sería el tejido del cemento que esté infectado. O sea, básicamente sacamos lo que está removible, está reblandecido, para lograr una superficie destoxificada para luego que se inserten nuevamente los tejidos periodontales, ya sea
las fibras gingivales de la encía, o en su caso, si se puede lograr, algún tipo de fibra periodontal. Por eso es muy fácil. ¿Cuáles son los objetivos de los dos? Eliminar la placa, alisar y destosificar el cemento infectado. No hay que buscarle muchas vueltas a la condición y el objetivo. Son tres los objetivos que se buscan. Con esos tres objetivos ustedes tienen que convivir dentro de la clínica, sabiendo de que lo que ustedes pueden lograr solamente es un cambio a nivel del sustrato del cemento, y que a partir de ahí se puede llegar a normalizar lo que es el surco para poder nuevamente tener tejidos sanos, ¿sí? Bien, estos son los movimientos, tal como les habíamos dicho. Entrábamos en 0 grados, llegábamos a los 45 grados, que es la mejor posición como para poder sacar los cálculos, nunca más de 45 grados, porque de esa manera no los podemos sacar. Y los tipos de movimientos, ya saben, tenemos en las curetas que están diseñadas con vástago largo, siempre el movimiento es en dirección coronal. Cuando tenemos curvaturas en las curetas, ya sea una 11, una 13, 14, el movimiento debe ser siempre con el vástago paralelo a la pieza dentaria, pero puede ser en forma oblicua, al igual que en las partes antero inferiores de las piezas dentarias, donde no puede, dado que siempre está el límite a menos cementario, ahí no podemos raspar de manera recta, como en este caso, la hacemos de manera casi oblicua, ¿sí? Siempre se debe avistar de manera recurrente, ya sea con el uso de sondas periodontales o con exploradores, saber dónde está el cálculo para ir a buscarlo y no de cierta manera instrumentar de más o desgastar de más el esmalte o sacar esmalte que no hace falta que lo instrumentemos. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya el plan de tratamiento y la fase hidrotrópica entra en el tema del siguiente teórico, el que viene. Así que si tienen alguna... Sí. Hola. Hola. Si hay alguna pregunta, chicos, respecto a lo que es instrumentación.